Buenos días, Fabiola. Buenos días, profe. Kenia. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Muy atareados, mucho. Muchísima tarea. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya saben que de pronto los maestros nos ponemos nerviosos y decimos, tarea a los alumnos. Para que nos tranquilicemos nosotros. Espero que no los agobien para que puedan también tener tiempo de descansar, porque este fin de semana también es fin de semana largo. Entonces, no, este fin de semana descansar. no se descansa. El lunes no tienes clase. Tampoco se descansa. ¿Vas a trabajarlo? Sí, también el fin de semana trabajo. Pero el lunes también, aunque sea día festivo. Sí, en mi trabajo los días festivos trabajamos porque hay más afluencia de gente. ¿A poco? Sí. Bueno, pues mientras por lo menos te lo paguen, ¿verdad? Está bien. 2, 4, 5. Nos falta la mitad. Vamos a ver cuánto se tardan. Maestro, buenos días. Dígame. Hola, Alma, buenos días. Me comentó mi compañero Israel que su computadora se trabó, que si le puede dejar que se meta como en una media hora. Sí, está bien. Nada más póngamelo eso en el chat, ¿sí? Aprovechen para que pongan su asistencia porque nada más uno se ha registrado. Ok, somos 6. Pues vamos a empezar por su puntualidad. Hay que respetarla y ya que se agreguen los demás en un ratito. ¿Sí? Hoy vamos a compartirles en la presentación cuáles son las teorías éticas contemporáneas y para esto estoy tomando una publicidad, un escrito de una investigadora que tiene reconocimiento y que ese artículo pues está siendo utilizado en las universidades como parte del aprendizaje sobre la ética y las cuestiones de la ética en la época contemporánea. Entonces hoy vamos a platicar sobre lo que Jacqueline Yongitud opina sobre cuáles son las teorías éticas contemporáneas en este momento y ustedes me dirán si consideran que están vigentes o no, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, vamos a ver algunas consideraciones previas. Es el resumen de todas las semanas, porque volvemos a tocar qué es la ética, qué es la moral. Pues aquí nos dice que la moral es un conjunto de códigos o juicios que regulan las acciones de los hombres. O sea, puede ser de manera individual, social o cómo se relaciona con la naturaleza. Y para esto ofrece normas para tratar de responder a la pregunta de qué debo hacer. ¿Quién da esa definición? La dan dos filósofos contemporáneos, una española de apellido Cortina y un, creo que es noruego, que se apellida Hofer, ¿sí? Entonces, estos dos nos ayudan a considerar las consideraciones previas del tema. Dice que la ética, por su parte, constituye un segundo nivel de reflexión acerca de los códigos, juicios o acciones morales. Y la pregunta que surge aquí es, ¿por qué debo? Esto es, ¿por qué tengo? Bueno, la ética tiene que dar razón mediante a la reflexión filosófica. De la moral tiene que acoger al mundo moral en su especificidad y dar reflexión
sobre la razón del mismo. Y son los mismos Cortina y Hopper los que nos dan este razonamiento. Entonces, mientras que la moral dice ¿qué debo hacer? La filosofía pregunta ¿por qué debo hacer? ¿Sí? Entonces, pues van de la mano, ¿no? Porque la respuesta a las dos preguntas sería la misma. Las teorías éticas, entonces, son propuestas que intentan o pretenden dar razón a la forma de la moralidad en que se vive. Por eso se puede entender que aquí se pueden incluir o excluir tantas corrientes como el positivismo científico y el racionalismo crítico nieguen o rechacen. ¿Sí? Acuérdense que siempre hay un pro y un contra. Y pues el pro y el contra, podemos decir que el pro es el positivismo científico, el contra es el racionalismo crítico. Entonces la razón y el por qué, la causa y el efecto, vamos a evaluarlos y van a estar siempre peleando entre sí. Respecto a hablar de que es contemporáneo, estamos considerando que se está utilizando en un sentido de hablar de este momento, en este tiempo. Aunque vamos a ir conociendo que contemporáneo no es hablar del año 2020 o del año 2015, que es un poco más amplio el espacio de tiempo y que en ese espacio de tiempo pues ha habido circunstancias que han afectado la aplicación o el entendimiento de lo que es la moral y la ética y que por tanto esto ha provocado que existan corrientes, que existan puntos de vista ocasionados por los problemas que hemos observado a nivel mundial. Aquí la investigadora Yonggi-Tut nos dice que ha venido centrándose esta situación a partir de la época de los años 70. Les voy a hacer un pequeño resumen de qué pasó en ese entonces. En los años 70, el mundo estaba en guerra. No era guerra mundial, era la famosa Guerra Fría. Y había guerra física específica entre Estados Unidos y Vietnam. ¿Se acuerdan? Hay películas de esa época. Y en esa época hay un presidente que se llama Richard Nixon, que fue depuesto de la presidencia porque se metió en un escándalo muy fuerte, en lo que nosotros llamamos que es el Watergate, en donde las dos corrientes, la republicana y la demócrata, influyeron en sus allegados, o sea, en la sociedad de ese entonces, que eran gentes que tenían empresas, que tenían organizaciones, y comenzaron a hacer un espionaje telefónico. Se empezaron a grabar todas las llamadas y a pasar información secreta y a ventilarla en el público, en los periódicos. Se hizo un escándalo tremendo porque aquellos empresarios y políticos que tenían una imagen intachable fueron ventilados, fueron ventaneados, que en su pasado tenían algo que esconder o en su presente estaban realizando prácticas poco éticas. Entonces crea desconfianza en la gente, la sociedad, empezando con los Estados Unidos, y luego los países allegados o cercanos a él comenzaron a tener la misma problemática. En los 80s se presentan situaciones que afectan la poca credibilidad que tenían hasta ese momento las empresas, porque existen escándalos ahora en el otro lado del mar, o sea, ahora estamos hablando en Europa. Se comienzan a ventilar que, al igual que en Estados Unidos, existía corrupción y malos manejos entre las organizaciones y los gobiernos. Entonces, Europa comienza a querer regular. Está más o menos promoviéndose y regulándose a nivel internacional el manejo de la ética empresarial, cuando en Estados Unidos en los años 90 surge otra vez el caos. Hay 3 empresas, la más importante Enron, luego sigue Parmalat y está Lehman Brothers. Lehman Brothers y sus maestros, ya les habrán platicado algo de ellos. No sé si lleven ustedes algo de finanzas. Verán que causó, al igual que Enron, una caída de la bolsa de valores por la falsedad de la información de sus acciones, de sus empresas.
Entonces, esos aspectos comenzaron a decir, bueno, hay problemas a nivel internacional porque las empresas no manejan éticamente sus operaciones y los gobiernos tampoco. Entonces, las corrientes éticas tuvieron que adecuarse, analizar, la sociedad interviene más, se queja, exige que todo sea transparente y que todo sea comentado. Entonces, así como dice la autora de este artículo, desde los años 70 hasta nuestros días, se está estudiando, se está modificando, se está regulando. ¿Cuál es la diferencia hasta antes de los años 70? Que ya son temas que se llevan a las universidades y se comienzan a estudiar desde el aula para poder encontrar posibles soluciones. Antes solamente lo hacían los que eran ya estudiosos del tema y los estudiantes, pues si acaso algún maestro les compartía. Pero ahora desde las universidades se comienza a analizar. Podemos decir que el procedimentalismo considera que la tarea ética estriba en descubrir cuáles son los procedimientos legitimadores de las normas. Y el sustancialismo dice que la tarea ética es la búsqueda dentro de la praxis concreta de la racionalidad inmanente a la misma. A lo mejor son términos un poco pesados, pero mientras que el procedimentalismo dice, no, aquí es el procedimiento y el procedimiento es el que dicta la norma, el sustancialismo dice, no, es la búsqueda de la racionalidad. O sea, es racional eso que me estás diciendo, esa es la razón. El sustancialismo. El sustancialismo dice aquí que es el comunitarismo en Apple y Hobbes. Es un viejo conservadurismo en que busca haber más, presenta un marcado rechazo a lo moderno y cree preciso el retorno a etapas anteriores a la misma y a una razón sustantiva. Si pretendemos hacer un retroceso, pues entenderíamos que la norma va a ser más cerrada y va a ser aplicada con base en factores religiosos. ¿En dónde hay una gran muestra de esto? Bueno, en los países del Oriente, del Medio Oriente, específicamente en Irak y Irán y todo eso. Ustedes saben que cuando se depuso en Irán al Shah, al que era el rey del país, y toman el poder los ayatolas, ellos regresan a una ética del pasado. ¿Y qué es lo que dice su norma moral? La mujer debe de estar cubierta, la mujer no puede estar trabajando y si trabaja debe de estar cubierta totalmente, no puede tomar papel con hombres que no sean sus maridos o sus hermanos y es una ética muy conservadora, muy cerrada y muy religiosa. Entonces, si quisiéramos que se regresara hacia atrás, entenderíamos que tendríamos problemas a nivel mundial por aplicar un criterio que a lo mejor ya no está tan vigente en este momento. El arranque del sustancialismo lo constituye el pluralismo característico de nuestro tiempo. Dice que no se puede hablar de una sola teoría porque existen diferentes concepciones del bien. Sí, todo va a depender, como dice el dicho, del cristal con que se mira. Por eso el sustancialismo rechaza las estrategias cognitivas de fundamentación del punto de vista moral. O sea, no te pongas a analizar, no te pongas a pensar, no razones, simplemente sigue la norma. ¿Sí? Ataca las teorías que buscan un punto de referencia universal más allá de lo que ya es un conocimiento concreto, porque desde su punto de vista solamente reducen la realidad ética y la convierten a más compleja. Entonces, pues, se tiene que evaluar qué se puede realizar y qué no. El sustancialismo también critica la distinción entre el bien y lo justo. Y dice en una tesis que lo justo no es pensable, sino como forma de bien. Entonces, no necesariamente lo justo puede ser el bien de una persona, porque lo que es justo para ti puede ser injusto para mí, ¿sí? Y entraríamos allí en una serie de discusiones y quizás no nos pudiéramos poner de acuerdo, porque tendríamos que encontrar un punto medio. Nadie gana, nadie pierde, para que sea justo para ti y para mí. Y no sé si las partes estarán de acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, que las formas de la moral van a ser las que van a determinar
el punto de vista ético, ¿sí? También se señala en esta corriente que ellos presumen la recuperación de la noción de la felicidad como tarea central de la ética y de la concepción moral de la persona. Por si a alguien le suena familiar o encuentra alguna similitud, este sustancialismo es parte de lo que se está viviendo ahorita en México, ¿sí? Dicen, nosotros sí tenemos la felicidad. La felicidad no es lo que era antes. Esta es la nueva era. Es un sustancialismo. Ustedes analicen allí y consideren si esto es posible o no. Vamos a hablar de esta persona, Alasdair MacIntyre. Qué nombres tan extraños. Bueno, MacIntyre es un filósofo británico. En 1981, él expresa que la virtud presenta una propuesta ética sustancialista que es considerada, junto con la de Charles Taylor, como lo más representativo de esta corriente de pensamiento. Charles Taylor, otro filósofo, pero ese es americano, no es inglés, coincide con MacIntyre. En esa obra, MacIntyre le dice al lector que es conveniente pensar en un mundo imaginario habitado por pseudocientíficos y todas las consecuencias que con este mundo vendrían. Con este ejercicio, él pretende extrapolar la situación al campo de la filosofía contemporánea. Afirma que el mundo actual, el lenguaje de la moral, está en un grave estado de desorden. Y sí, estamos observando de pronto situaciones a nivel mundial que pues quizás son contrarias a nuestra forma de pensar o de entender. Y la moral que rige en un país de pronto no es aplicada de forma pareja para todos. Encontramos que hay discrepancias, ¿sí? Hay un desorden tremendo, incluso un desorden de ideas, en que lo que se hace se contradice con lo que se dijo, y lo que se dijo se borra y se pretende que nunca se había dicho antes. Y cuando es conveniente, se saca a relucir que siempre sí se había dicho, pero que no había sido interpretado como se quería. Y entonces la moral está así como al tira y afloja a que la utilice o la aplique a conveniencia quien tenga en ese momento el control. Y el control puede ser dentro de una familia, dentro de una empresa o dentro de una sociedad, ¿verdad? Y yo creo que si ocurre en una familia, puede ocurrir en una empresa, y si ocurre en la familia y en la empresa, está ocurriendo en la sociedad. Entonces tenemos que tener presente esto. Vamos con Richard Rorty. Este es otro filósofo, este es estadounidense. Él dice que se debe de trabajar principalmente en dos corrientes o en dos obras, ¿sí? Contingencia, ironía y solidaridad. Esa sería la primera obra o corriente. Y el pragmatismo como una versión en la que podemos encontrar la clave del pensamiento ético. Esa sería la otra corriente. Antes de avanzar, ¿por qué considerar que son dos corrientes? ¿Qué significado podemos encontrar en contingencia, ironía y solidaridad? ¿Y qué es el pragmatismo? ¿Alguien me puede comentar? ¿Quieren investigarlo para que me puedan decir cuántos minutos necesitan? Como dos. ¿Dos? Adelante, pues. Yo los espero. Me dicen en cuánto ¿Nomás está la listo. de pragmatismo o cuál otra? Me vas a investigar qué es contingencia, qué es ironía y solidaridad, porque esos tres es una sola corriente y pragmatismo es una sola.
Profe, ¿voy rápido Dígame. al baño? Sí, No tardo. adelante. Profe, Dígame. ¿me podría repetir lo que tenemos que investigar para anotarlo? Sí, vas a investigar el significado de contingencia, de ironía y solidaridad. Ah, ok. Esas tres palabras es una corriente. Y la Ok. segunda corriente es el pragmatismo. Ahí está escrito en la pantalla. Sí, gracias. Me dicen cuando estén listos. Profe, de contingencia, ironía y solidaridad solamente me aparecen como reseñas del libro. Reseñas del libro. Hay que buscarla, el significado. Métete en tu buscador y pon diccionario. Y en el diccionario debe de aparecerte el significado. De pragmático, Ajá. me apareció de que es una forma de juzgar la moral, la religión y no recuerdo qué otra cosa. Una forma de juzgar lo moral y lo religioso. Ok, vamos a ver qué más encuentran tus compañeros. ¿Cuántos faltan todavía de terminar la búsqueda? Pues a mí me parece pues que sería una doctrina moral que juzga social, religiosa o hasta científica. Para mí es como cualquier aspecto de la vida y consiste en considerar sus efectos prácticos. Entonces, el pragmático dice, si no tiene aplicación práctica, no me funciona. Pudiéramos Así es. decirlo. Muy bien. ¿Alguien más encontró algo? Los demás, me gustaría escuchar qué encontraron para que podamos concluir acerca de esto.
Pues igual que el único medio de como juzgar la verdad de algo moral o social Ujú. es considerar sus efectos prácticos. Entonces, si yo me doy cuenta que algo no está funcionando dentro de la ética de mi empresa o de mi sociedad, pero no lo puedo solucionar de forma práctica, no pudiera ser considerado como algo pragmático, ¿verdad? Porque no es práctico a realizarlo. A lo mejor es muy tedioso, muy complicado y estaría fuera del pragmatismo. A lo que yo estoy entendiendo, que me están diciendo ustedes, pues eso es la explicación. Los chicos, ¿qué opinan? A ver, solamente las chicas me están dando lo que encontraron. ¿Ustedes qué dicen? Los chicos han enmudecido. Yo apenas estoy investigando esa, pues ya las que estaba investigando era contingencia, ironía y solidaridad. Ok. Apenas estoy investigando la otra. Bueno, vamos a esperarlo porque todavía no me han dicho lo de contingencia. Entonces vamos a terminar pragmatismo. Vamos a esperarlo. Yo encontré que es un conocimiento filosófico científico que solo puede ser considerado verdadero en función de sus consecuencias prácticas. Ok, solamente la practicidad otra vez. ¿Sí? Entonces, es verdadero siempre y cuando dependa de la manera práctica de aplicar. Muy bien. Vamos a ver qué encontró su compañero ahorita que termine. Dice, el pragmatismo es una forma de actuar conducirse a tomar decisiones según el cual el único criterio válido para juzgar su validez o verdad de cualquier acción es considerado como efecto práctico. Ok. Entonces, estamos de acuerdo en que el problema ético, si no tiene una solución práctica, no podemos resolverlo y estamos considerando que tenemos entonces una corriente pragmática con la que estamos visualizando la situación. Entonces, Rorty dice que una de las corrientes es esa, el pragmatismo. ¿Consideran ustedes que en este momento lo que observamos en la sociedad, en las empresas, en cuestiones éticas, tiene que ver con esto, con el pragmatismo? Dice aquí que ya debo de guardar el chat porque ya quedan los primeros 10 minutos. Vamos a ver si ya se registraron todos. Dice que sí. Vamos a guardarlo. Como no me dan respuesta a la pregunta, yo les voy a decir que yo pienso que sí. Eso todavía está sucediendo ahorita y sucederá, no sé hasta cuándo se decidan a tomar un cambio. Pero sí, las aplicaciones de lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, cuando vemos las marchas por los desaparecidos o las marchas por las feministas, pues entran en lucha a conceptos éticos porque están de acuerdo que ellos tienen derecho a manifestarse. El gobierno tiene derecho a permitir que se manifiesten, pero que siempre y cuando no alteren el orden público. La sociedad tiene derecho a realizar sus actividades sin que se les impida, sin que se les afecte. Y sin embargo, cada que sucede algo de esto, entramos en una discusión, porque si el gobierno pretende tomar una iniciativa, está atacando la manifestación. Si los manifestantes están molestos y quieren presionar al gobierno, afectan a terceros, a la sociedad. La sociedad reclama que se le atienda y que se le escuche. Entonces estamos viendo allí que es un círculo en donde estamos diciendo, ¿y la solución para hacer todo esto? Pues la solución no es práctica, es muy problemática. Entonces, pues tenemos allí el pragmatismo, ¿no? O sea, voy a estar viendo, pero no puedo solucionarlo, porque el efecto no es práctico. ¿Y qué encontraron como contingencia?
¿Quién me puede decir qué es una contingencia? Hasta yo encontré algo, pero bien breve. Dice A ver. posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. Ok, es algo a lo que a lo mejor no sabemos que pueda suceder y no sabemos que si sucede, cómo sea, cómo suceda. En realidad, ¿alguien más? Pues sí, es eso, que se refiere a algo que probablemente ocurra, más que es posible que no pueda concretarse o sí. ¿Qué ejemplo pudieran ustedes encontrar como contingencia? ¿Qué se les ocurre? El tráfico puede ser una contingencia. Vamos a pensar. Tú tienes que llegar conmigo a las 9:10, porque a esa hora empiezo la clase. Vamos a imaginarnos que estamos en presenciales. 9:10, yo cierro la puerta y ya no te dejo entrar. Y tú me vas a decir, profe, es que había mucho tráfico, no pasaba mi camión, hubo un choque, se ponchó el camión, nos cambiaron de camión. Esas son contingencias. Tú no sabías que iban a pasar y no pudiste llegar a mi clase. ¿Y yo qué te puedo decir? Sálgase una hora antes. Pero ¿de qué te sirve salirte de una hora antes si me vas a llegar exactamente a las 9:11? Porque no sabes qué contingencia tengas en el camino, qué te pueda pasar. Sabemos que pueden ocurrir, pero no sabemos cuándo. Tú sabes que un choque puede pasar todos los días, que se descomponga el camión también, que se ponche una llanta también, pero no te dicen el jueves a las 9 se va a ponchar el camión y no vas a llegar a tu trabajo. Ah, pues qué bueno que me avisaste, entonces para irme más temprano. Pues es una contingencia, no sabemos. Sabemos que puede suceder. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Qué efecto va a tener? Tampoco. Entonces, ¿para qué sirve saber que hay una contingencia? Pues para poder considerar qué podríamos hacer para no vernos tan afectados. Por ejemplo, te chocó tu camión. ¿Cómo puedes evitar que te afecte el haber chocado en tu camión? Pues a lo mejor te bajas y como ves que es mucha gente y que de aquí a que pasa otro camión y lo suben, pues tú puedes parar un taxi y entonces te vienes en el taxi y a lo mejor alcanzas a llegar a la clase. ¿Es una solución que te fue un poco más cara? Sí, porque de pagar $9.50, a lo mejor pagaste 50 pesos de taxi, pero llegaste y con eso solucionaste una contingencia. No te afectó tanto, más que en lo económico. Eso pudiera ser. ¿Qué encontraron como ironía? ¿Qué Pues es encontraron? como el sarcasmo. Es como el sarcasmo, es una forma sarcástica de decirlo, en una expresión o figurativa retórica y consiste como en decir lo contrario de lo que se quiere decir. Es como, no sé, por ejemplo, te dicen, lavaste los platos y dice, ah, sí, como expresas más la respuesta para hacerlo como, decirlo como lo contrario de lo que dijiste. O sea, no lavaste los trastes, pues, pero dijiste que sí. Pero ¿cuál sería lo irónico? Lo único Lo- es que aquí se caracteriza por la forma en cómo contestas, como la expresión que le das a la respuesta. No, yo difiero un poco de eso. Vamos a seguir con el ejemplo del camión. Tú vienes en tu camión, quieres llegar a la clase de Florencio, empieza la clase de Florencio a las 9:10, se poncha el camión, dices, esto es una contingencia, no me voy a dejar que me afecte, me bajo, tomo un taxi y llego a clase. Ah, Y profe, pero es pagaste, que yo decía en el de ironía, cuando usted preguntó que qué encontramos, le sí, comentaba lo que encontramos. ¿Sí era eso? sí, pero ahí te va el ejemplo para que me entiendas en dónde está lo irónico. Ah, ok, va. Entonces, tomaste el taxi y vas bien apurada porque son 9:05 y a las 9:10 Florencio te cierra la puerta. 9:07 te bajas y vas corriendo las escaleras porque estás en el tercer piso. 9:09 llegas al salón y se cierra la puerta.
Allí hay dos respuestas irónicas. Una respuesta irónica, y tuviste que pagar taxi y de nada te sirvió. Otra respuesta irónica, pagó taxi y hoy no le tocaba con Florencia, hoy le tocaba con Aide, y Aide sí la dejaba pasar. Esa es la ironía del caso. Pues eso es lo irónico de la situación. Venía corriendo para entrar con Florencio y hoy era miércoles, no era jueves. Qué ironía. Es como si fuese una burla a algo que te está pasando. Profe, Ujú. ¿sabe cuál es la ironía de su ejemplo? ¿Cuál? Es de que si fuera presencial, yo creo que usted sí nos dejara pasar y Aide nunca nos deja pasar después. Entonces me equivoqué en el ejemplo. Lo dije al revés. Bueno, es que yo nunca he entrado a clases con Aide, entonces yo pensé que ella sí dejaba pasar. Bueno, pero es eso lo irónico, ¿no? Lo irónico es que este maestro sí deja y el otro no. Y con el que tenías el apuro, no te tocaba hoy. Qué irónico, ¿verdad? O cuando, lo irónico, cuando tú estás dormido en tu casa y volteas a ver el reloj y dice las 9, voy a llegar tardísimo, y te levantas y te bañas y te vistes y sales corriendo y tu mamá te quiere decir, oye hija, y pum, saliste corriendo, tomas el camión y vas en el camión y llegas a tu trabajo y está cerrado. Ay, es que ya es domingo. Qué ironía, no me fijé en el calendario. Y llegaste corriendo. Lo irónico es que no te tocaba trabajar. Entonces son situaciones que de pronto vivimos y nos ocurren situaciones que pueden ser un poco burlescas porque te dicen, ¿y para qué hiciste tanto? Ni siquiera tocaba hoy. ¿Sí? Esa es la ironía. Y de solidaridad que encontraron. De solidaridad. Es un apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, específicamente en situaciones comprometidas o difíciles. ¿Eso tiene relación con la ética? Yo creo que sí, porque si estamos diciendo que la norma y la ética regulan el bien y el mal, cómo se hace, por qué y cómo, pues dentro de los valores éticos, pues está la solidaridad, ¿verdad? El que tú te identifiques con una causa y trates de apoyar, de ayudar en esa causa. Está muy de moda en estos momentos en todo el mundo, por ejemplo, ahorita con los